buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Este miércoles, como siempre es un miércoles muy internacional, vamos a conocer la obra de Florian Menher, de la mano de nuestro canal aliado Deutsche Welle, entre muchas otras cosas. Tenemos cine, tenemos música y toda la información en torno, el análisis, en torno a la toma de posesión de Joe Biden. Qué gusto estar con Rafael García Villegas, con Wemancin Rodríguez. Wemancin, ¿con qué vamos a iniciar? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Noticias 22? Entre otras informaciones, además de las que has apuntado, tendremos también una celebración a un artista muy importante en la identidad nacional. Se trata de José Guadalupe Posada, que un día como hoy, hace 108 años falleció. 108 años falleció. Vamos a tener algo por allí más adelante. Rafael tiene algo antes para comenzar. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, mi estimado Weman, qué gusto saludarte. Hola Laura Regis, también en la traducción de lengua de señas mexicana. Qué gusto que nos acompañen. Y en efecto, antes de irnos a tierras hidrocálidas, ¿qué les parece si celebramos el Festival Internacional de Cine de la UNAM, que ya tiene fecha de inicio y, por supuesto, por las condiciones sanitarias que nos aquejan, se va a llevar a cabo de manera virtual, pero la propuesta es riquísima. Vamos a conocerla. Del 18 al 28 de marzo se llevará a cabo la 11ª edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM en un formato virtual. Este año, el programa incluye una retrospectiva dedicada al cineasta taiwanés de origen malayo Tsai Ming-liang, que podrá seguirse a través de la plataforma internacional Movie, dedicada a la difusión de cine de autor. Estamos concentrados en sus largometrajes, básicamente. Entonces, tenemos, pues obviamente, sus primeras obras, que son Los rebeldes del dios Neón, y Vive l'amour, que es su segundo largometraje, que le otorgaron el León de Oro en el Festival de Venecia a inicios de los años 90. The River, que es su tercer largometraje, después The Hole, donde pues empieza a desarrollar su dramaturgia ya con un sentido del absurdo mucho más refinado. Las imágenes que ha estado filmando Tsai Ming-liang desde los años 90 se han vuelto muy, muy relevantes en la era, bueno, no en la era, en esta época pandémica, porque él ya estaba como, en cierto modo, preocupado por la enfermedad, los virus, el aislamiento. Como parte de la retrospectiva se estrenará en México la película Días, la más reciente del cineasta taiwanés. Además, se realizará una clase magistral y una serie de diálogos con el artista. Para esta edición, FICUNAM contempla la proyección de alrededor de 100 películas con formatos y duraciones distintas. Estamos apoyándonos en la plataforma de Cinépolis Click para proyectar virtualmente nuestras competencias, la competencia internacional, la competencia Ahora México, dedicada al largometraje mexicano, y Aciertos, que está dedicada a cortometrajes iberoamericanos de alumnos y alumnas recién egresados de sus respectivas escuelas de cine, así como Atlas, que es una ventana no competitiva para películas muy diferentes. El programa puede consultarse en el sitio web del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Las películas podrán verse de manera gratuita y entre las plataformas que las proyectarán se encuentran Cine en Línea de la Filmoteca de la UNAM. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, y lo que adelantábamos hace un momento, un día como hoy de 1913 falleció el gran ilustrador, también profesor de escuela, José Guadalupe Posada. Esta es la primera vez que fue retomado su trabajo en una publicación, con unos comentarios, una introducción de Diego Rivera. A partir de ese rescate, por así decirlo, Diego Rivera ha sido una figura fundamental. Más allá de las calaveras, él hizo una cantidad de cosas impresionantes, como por ejemplo ilustró también la Biblioteca del Niño Mexicano, con muchas historias escritas por Heriberto Frías. Bueno, a propósito de este artista fundamental, a 108 años de su fallecimiento, la Secretaría de Cultura lo recuerda con una serie de actividades en línea. A través de los Museos Nacionales de Arte y de la Estampa, así como del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, la Secretaría de Cultura recuerda al grabador, ilustrador y caricaturista hidrocálido José Guadalupe Posada en su aniversario luctuoso número 108.
el homenaje al creador de La Calavera Garbancera se realizará como parte de la campaña Contigo en la Distancia, a partir del viernes y hasta el 2 de febrero, fecha en que se cumplirán 168 años de su nacimiento. Las actividades virtuales, que incluyen un taller y una exposición, iniciarán el próximo 22 de enero con un conversatorio titulado Los ecos de José Guadalupe Posada en el arte mexicano, que se transmitirá a las 18 horas a través de la página de Facebook del Museo Nacional de Arte. A partir del análisis de sus respectivos acervos, especialistas de los 3 recintos involucrados en el homenaje dialogarán para dar cuenta de la vida, obra y estela creativa del grabador al que Diego Rivera llamó el artista del pueblo, rastreando su impronta en el trabajo de la Escuela Mexicana de Pintura y del Taller de Gráfica Popular, así como su permanencia en nuestro imaginario iconográfico. Otra de las actividades es la muestra virtual Más allá de la muerte, José Guadalupe Posada en 3 acervos mexicanos, conformada por una veintena de obras. La curaduría de esta exposición busca dar cuenta de la amplia gama temática que el grabador e ilustrador abordó durante su trayectoria, más allá de sus representaciones sobre la muerte. De esta manera, el público que visite de forma virtual la exposición podrá vislumbrar los temas e imágenes que los habitantes de la Ciudad de México consumían a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La muestra será presentada el viernes 29 de enero a las 12 horas en el sitio web Flickr y a través de la plataforma Contigo en la Distancia. Finalmente, el martes 2 de febrero a las 14 horas, Mario Iván Martínez del Departamento de Educación del MUNAL impartirá el taller virtual Impresor de Historias, en el cual niñas y niños de entre 8 y 13 años podrán conocer el trabajo de José Guadalupe Posada, al tiempo que aprenden a elaborar sus propios volantes con materiales caseros. Esta actividad se transmitirá por la página de Facebook del MUNAL y en la plataforma Contigo en la Distancia. Es importante recordar que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura tienen en su acervo un total de 6.805 obras de José Guadalupe Posada, resguardadas en distintos museos e instituciones. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, pues la verdad ya lo escuchamos en la nota. Importante acercarse a la obra de este creador mexicano y con lo que nos decía Huemansin, de verdad, un artista que siempre estará presente, que es precursor de la nota roja, por ejemplo, con las hojas volantes, del tratamiento hacia muchos temas que aún ahora, aunque parezca ya un tanto lejano, sigue presente en el periodismo, en la imagen de México. Y fíjense que este proyecto que les vamos a presentar a continuación, la verdad está muy interesante. El Centro Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura nos presentan intervenciones. Es un trabajo que hacen distintos artistas por medio de la tecnología, intervienen obras de teatro, de danza y de música. Vamos a ver un poquito cuál fue el resultado. La música, la danza y el teatro, vertidas en 3 videoproducciones, conforman el proyecto Intervenciones, resultado de la colaboración entre el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Centro Nacional de las Artes. Las instituciones convocaron a bailarines del Centro de Producción de Danza Contemporánea, CEPRODAC, actores de la Compañía Nacional de Teatro y concertistas de Bellas Artes, para que sus trabajos fueran grabados por la Dirección de Educación a Distancia en las instalaciones del CENART. Posteriormente, fueron intervenidas por creativos del Centro Multimedia de la misma institución. La pieza de teatro está intervenida por David Camargo, él es artista visual. La pieza de danza está intervenida por 3 diseñadores gráficos, que es interesante también su postura. Y la pieza de danza está intervenida por un ingeniero en sistemas, que se dedica al desarrollo y diseño de videojuegos. Más desde la programación, y por ahí un poco es que su solución no solo fue poner este fondo de canvas de una pintura, digamos, sino diseñar un algoritmo matemático que respondiera a la música y que permitiera desplazarse por la pantalla unas bandas blancas. Disco Toccata es una pieza del francés Guillaume Connaisson. Es una pieza escrita en 1994 y que ya se estrenó en México hace algunos años, unos 3, 4 años, en una gala de concertistas en el Palacio de Bellas Artes. Y justo la estrenaron los mismos maestros que hacen ahora el video, el maestro Manuel Hernández en el clarinete y Adolfo Ramos en el cello, concertistas de Bellas Artes. Y también, bueno, nos gustó mucho esta pieza porque es muy lúdica. Las 3 producciones también tienen por objetivo un diálogo entre las piezas y su ejecución, su reinterpretación a partir de la intervención tecnológica y, por último, la arquitectura del CENART. Arte, tecnología
y su arquitectura, ¿no? Entonces esas tres cosas todo el tiempo están jugando dentro de nuestro trabajo y de la proyección del trabajo. Entonces, pues para nosotros era importante poder también sacar a los artistas de los espacios convencionales y poderlos insertar en espacios alternativos, ¿no? Pero que tenían que ver con lo que estaba pasando en la pieza también, ¿no? Entonces, bueno, era un reto desde todos los lugares, ¿no? El proyecto Intervenciones es de acceso libre y está disponible en el sitio electrónico Contigo en la Distancia y en el del Centro Nacional de las Artes. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ahí tienen ustedes algunas invitaciones de agenda virtual. Vamos a hacer una pausa y tenemos más información al volver aquí en Noticias 22. No es para quedar bien con el electorado. No es por aparentar que se cumple la ley. No es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos. INE. Ay, ahorita. Ahora. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 10 de febrero de 2021. Te vamos a cuidar. Ven con cubrebocas. Contamos todas, contamos todos. INE. México tiene hoy una nueva opción. Queremos que la gente como tú se sienta parte del cambio que proponemos para México. Un cambio que pretende involucrar a quienes creen en la familia, en los valores, en la vida, en la libertad, en la paz, pero sobre todo en la reconciliación. Con nosotros, cualquier ciudadano puede aspirar, competir y ser diputada o diputado federal. Acércate a nosotros. México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario. Mañana, jueves 21 de enero, los invitamos a que no se pierdan el concierto acústico de Diablo Calavera, agrupación que desde 2018 se ha dedicado a mezclar el rock con los sonidos regionales de México. Más allá de ser una fusión musical, la propuesta de Diablo Calavera, surgida en 2018, es una celebración ritual que ahora llega con un concierto acústico, impulsado por la Fonoteca Nacional. Entonces pues nosotros nos presentamos con este acústico, que es una mezcla de ritmos pues tradicionales mexicanos con música contemporánea. Por ahí te puedes encontrar un ranchero, un son, un guapango en estas versiones. Acústicas. Te comento, nosotros empezamos con un disco como electrónico, con ritmos un poco más contemporáneos, obviamente combinándolo con este tipo de música, pero gracias a este acústico pues pudimos rehacer, ¿no?, las canciones y pues llevarlas a la parte mucho más tradicional, con guitarritas, con el charango que maneja Macehual, todos estos ritmos pues mexicanos y latinoamericanos. Hoy vine para verte, pero no estoy de suerte. Matices de rock progresivo, rock clásico y hasta post-punk también se integran a la sonoridad de la agrupación, la cual transforma la identidad de sus integrantes a través del uso de máscaras. Nosotros buscamos, lejos de la pose vanguardista del rockstar, buscamos más una catarsis a través de nuestro público, llevando con nuestra música y nuestra vestimenta una experiencia visual y auditiva, para que la gente pueda adentrarse a sus raíces, pueda adentrarse y revisar en su esquema que tiene como mexicano y latinoamericano, que perciba que tenga esa pertenencia de lo que somos. Como bien menciona Macehual, en vivo esto es un ritual, ¿no? Es una transmisión de energía de la gente hacia Diablo Calavera y viceversa. ¿Cómo lograrlo en línea?
pues también con el mismo ritual. Una ventaja que tiene Diablo Calavera es toda esta teatralidad, todos estos personajes, toda esta magia. Lo que podemos aprovechar ahora gracias a las redes, pues es que podemos llegar a más rincones del mundo y mucho más rápido. La propuesta musical de Diablo Calavera ha logrado presencia en listas musicales como Novedades Rock y Distrito Indie, lo que atribuyen también a un creciente interés de la juventud en esos ritmos. También las nuevas generaciones ahora ya están volteando a esa parte tradicional mexicana. Si antes no, como que se renegaba o la veías así como muy normal, creo que ahora los jóvenes y las nuevas generaciones se están dando cuenta que México es un país rico en cultura y que pues tiene que ser conocido por todo el mundo. El concierto acústico de Diablo Calavera será transmitido el jueves 21 de enero a las 8 de la noche a través de la plataforma Contigo en la Distancia y permanecerá en el canal de YouTube de la Fonoteca Nacional. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, eso es música. Ahora les proponemos también esto, a ver qué les parece. Es una obra de teatro en este momento en el que hay un confinamiento. Ya saben que el teatro ha tenido un desarrollo por medio de las redes sociales, por medio del video. Hay un catálogo interesante que presenta el Teatro El Milagro y que podemos disfrutar desde casa. Una de las piezas que están ahí, de las que les platicamos a continuación, se llama El oso, de la compañía Arte Guerrero, que tiene que ver con la violencia de género en un estilo un tanto de la manera de Chekhov, a la manera de Chekhov. Así que bueno, pues es una propuesta que vamos a conocer un poco más a detalle en la siguiente nota. Nivada presenta. Si mi marido le ha quedado debiendo, no se preocupe que yo le pagaré. Un terrateniente malhumorado, al borde de la quiebra por el inminente embargo de sus propiedades, llega a la casa de una viuda para reclamar una deuda que su esposo contrajo antes de morir. Ante la negativa de pago de la mujer, el desesperado hombre sacará a relucir lo peor de él mismo. Esta es, a grandes rasgos, la trama de la obra El oso, que la compañía Arte Guerrero presenta en la sala virtual del Teatro El Milagro durante el mes de enero. Dos personas que en su soledad están debatiéndose contra todo, se encuentran y hasta pareciendo románticamente uno diría, pues que se queden juntos, ¿no? O sea, ahí está como la solución. Eso pasa en la obra, por ejemplo. En nuestra versión, ya rumbo al final, debatimos mucho sobre si debíamos quedarnos en eso o tal vez darle una vueltecilla para dar un mensaje de esta cosa del amor romántico, ¿no? De que todo tiene que ser un final feliz y un final no sé qué. Y en esta ocasión es no. Y Elena se va sola, agarra el caballo y se va a divertirse sola, y se va con sus amigas sola, y se va a hacer su vida sola, y se va a encontrar un hombre, claro, y se va a enamorar, claro, pero desde ella. La agrupación se sirve de la farsa chejoviana como instrumento para hablar de violencia de género y conductas negativas detonadas por el miedo, a partir de lo que la antropóloga Rita Segato denomina mandato de masculinidad. En el caso de los hombres, desde niños, desde siempre, la publicidad, la familia, la sociedad, tienes que ser el mejor, tú eres lo que manejas, ¿no? O sea, todo tiene que ver con el éxito, con ser el alfa, con demostrarle a la manada. Entonces, estos temas empezaron a vibrar en mi cabeza súper duro, ¿no? Y ya no me empecé a reír, al contrario, empecé a conectar con muchas cosas que me llevaron a querer hacer este ejercicio, pero desde otro lado. En contraste, se encuentra la mujer abnegada que se mantiene fiel a su difunto marido, aun cuando éste era violento e infiel con ella. Ver esa condición de una señora con un esposo que se acaba de morir, que canceló su vida sexual y su vida creativa y toda su vida, son varias de nuestras mamás del equipo, varias de nuestras tías, hablábamos de ellas. El eje de todos los ensayos es que esto le gusta a nuestras mamás, que esto le gusta a nuestras tías. No vamos a hacer nada académico, grandilocuente, no, nada. Vamos a hacerlo rítmico, intentemos hacerlo un poco divertido, pero que no se pierda la sustancia. Pero quiero que cuando mi familia del barrio se siente a ver el oso, le llame la atención, quiera ver el oso y al final debatamos.
La propuesta de la compañía se vale del lenguaje cinematográfico para articular el trazo escénico. Los pasajes de la obra se intercalan con testimonios en tono documental de actores y equipo creativo que se involucran y reflexionan sobre el texto. Los protagonistas de la obra son esposos en la vida real, ¿no? Entonces empezó a armar un debate real sobre las condiciones que vivimos contemporáneamente. Y como todos somos frecuencia, ¿no? Nos conectamos las personas en este equipo que estamos vibrando exactamente en este tema. Entonces las entrevistas se fueron a otro lado más interesante, que es algo que me gusta mucho del teatro, que son los ensayos, los procesos. Cuando yo llegué al teatro decía, es que a veces en los procesos es donde pasan las situaciones más interesantes, más contundentes, que no se pueden codificar ya para una escena, ¿no? Entonces también la idea era abrir el ensayo, abrir cómo trabajamos en la mesa, que es lo que más me gusta. El Oso, ensayo abierto sobre la obra de Chekhov, ofrecerá funciones los sábados a las 19 horas a través de la sala virtual del Teatro El Milagro. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Suplico, no perturbe mi tranquilidad. Y vaya que los ensayos son atractivos. Cuando uno ve una obra de teatro, un concierto, lo que sea, estamos frente a horas de depuración, de debate, de reflexión, de compartir y de intercambio. Y eso, todo eso, se va quitando en los ensayos. Por así decirlo, es como se va limando la pieza para que quede lo más perfecta posible. Así que es verdaderamente interesante ver esa morfogénesis, como la califican algunas personas. Continuamos con más que tiene que ver con creatividad. Las medidas del distanciamiento en el contacto social son fundamentales en los gobiernos del mundo para tratar de frenar la expansión de la pandemia. Este distanciamiento social plantea un gran desafío, un enorme desafío para el trabajo creativo. El artista alemán Florian Menard retrata este problema a través de un proyecto artístico de performance. Él participa con músicos y actores, cada uno en su propio escenario, en una burbuja de plástico. Para más información sobre este proyecto, conectamos con Berlín, a nuestro canal aliado Deutsche Welle, con Valentina Torrado. Hola Valentina, cuéntanos a propósito de este trabajo. Los saludo desde Berlín. En plena crisis de coronavirus, los artistas se plantean la manera de seguir trabajando y muchos son los desafíos a los que se deben enfrentar. El artista conceptual Florian Menard está trabajando en su nuevo gran proyecto fotográfico llamado Social Distance Tax, en donde el problema del distanciamiento social cobra protagonismo. Para tematizarlo, el artista utiliza burbujas inflables de 2 metros de altura. ¿De qué manera artística ha planteado este creador el distanciamiento social? Una parte del proyecto es una acción que se realizó en cooperación con el Teatro de la ciudad alemana de Friburgo. Sobre el escenario del teatro se llevó a cabo una performance donde participaron actores y músicos actuando dentro de una burbuja de plástico en medio de una gran instalación compuesta por unas ramas verdes gigantes. Los músicos tocaban un instrumento, mientras que los actores actuaban un fragmento de alguna pieza teatral, no para un público, sino para sí mismos. Para tomar las fotos, Florian Menard disponía de apenas 15 minutos para armar cada set, ya que el oxígeno disponible en cada burbuja cerrada era poco. En otra sesión de fotos para la obra Social Distance Tax, el artista retrató un concierto de burbujas donde trabajó con músicos de la orquesta de Stuttgart. Bueno, uno no puede evitar pensar en ese tipo de reflexiones que planteaba, por ejemplo, Paul Simon en su tema El niño en la burbuja de Boy and the Bubble. Aquí, ¿cuál es el planteamiento? Este trabajo de Menard está muy relacionado con los procesos sociales actuales. Por ejemplo, cómo la situación de crisis generada por la pandemia afecta a todos los individuos de diferente manera, tanto a los jóvenes como a los ancianos. En su obra artística pone en primer plano la reflexión sobre el tema de la soledad que genera el confinamiento. La proximidad y la interacción sociales son imprescindibles y vitales para el desarrollo de una sociedad. Pasar el contacto exclusivamente a un plano digital por un largo periodo de tiempo tiene consecuencias muy graves a las personas, porque somos seres sociales. El proyecto fotográfico quiere hacer visible este problema. Fue un gusto haber compartido estos minutos con ustedes. Les deseo mucha paciencia. Nos vemos la próxima semana desde Berlín. Valentina Torrado de DW.
Muchas gracias, nos vemos dentro de una semana. ¿Y qué te parece, Laura? A principios de las primeras actividades artísticas que se generaron en Europa el año pasado, después del inicio de la pandemia, fue precisamente un concierto de rock con los músicos dentro de estas burbujas, y que también recordaba que de una manera estética y también con esta crítica y distanciamiento social lo había utilizado Peter Gabriel en la gira que tuvo en el 2002-2003 con la que llegó aquí a México al Auditorio Nacional. ¿Cómo ves? Pues yo me acuerdo muy bien de esa gira, la utilización de las burbujas, y también en un festival de teatro realizado en la Ciudad de México se utilizaron para poner a los actores dentro de estas burbujas. Claro, no tenía la connotación que ahora tiene en este distanciamiento social y el estar pues protegido en un sentido literal, en un sentido de salud del entorno que nos rodea. Bueno, es una propuesta que nos hace reflexionar. Y fíjate, Mamansin, que lo que vamos a ver a continuación también no está alejado de lo contemporáneo. Es una propuesta de Fabiola Torres Alzaga que lo que analiza es, desde el aspecto visual, la imagen fílmica y la manera en que nos acercamos a ella, la mirada del espectador, la iluminación, los encuadres, las tomas, cómo nos afecta. Tenemos una nota para que nos muestre Karen Rivera esta exposición virtual que se presenta en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. ¿Cómo opera la mirada de un espectador? ¿Qué es lo que ve y lo que deja de ver a partir de la iluminación y el encuadre? ¿Cómo distinguir lo que es real de lo que no? Estas fueron parte de las preguntas que impulsaron a Fabiola Torres Alzaga a realizar la producción audiovisual Actos de Ilusión. La artista asegura que iluminar es enfocar y encuadrar es delimitar. Por ello, en su propuesta juega con la delgada línea entre lo real y lo ocular, entre la mecánica de la ilusión y la ilusión misma para que el público pueda distinguirlas. Lo que hice fue trabajar con estas miopías donde siempre que vemos, lo que sea que vemos, tenemos puntos ciegos. Y me interesaba hablar de esos puntos ciegos, que no nada más parto de la desaparición real de algo, ¿no? Sino partiendo de la magia. Me interesaba cómo no nada más hay actos de ilusión que pueden desaparecer objetos, situaciones o personas, sino también el acto de ilusión que uno mismo como espectador puede ejercer frente a un entorno específico, ¿no? Torres Alzaga reflexiona sobre cómo el engaño, la percepción y el punto de vista que ocupan los espectadores son componentes que determinan lo que se considera real. Su video, desarrollado especialmente para la Sala 10, espacio virtual del Museo Universitario Arte Contemporáneo, se estructura como una pieza teatral dividida en 2 actos. El espectador espera en la oscuridad de la pantalla mientras el telón se abre para dar inicio a una sucesión de imágenes acompañadas por la voz del artista. La primera parte. El primer acto se abre con las manos de un mago, que es un video que hice con un mago que se llama Joaquín Kotkin, el mago de la media barba, donde le pedí si podía hacerme una coreografía donde una moneda apareciera y desapareciera de sus manos. Era como una invitación a como un poco cuestionar la mirada o la veracidad de la mirada, la veracidad del mundo visual, donde probablemente la verdad no es una y no está ahí, sino también a veces poder abrir como nuestro punto de percepción también a sentir. La invitación es atreverse a sentir lo que la miopía generalizada ejerce sobre aquello que es invisible para el individuo. Actos de Ilusión podrá observarse en línea en las plataformas digitales del MUAC hasta el 22 de febrero. Noticias 22, Karen Rivera. Momento para hacer una pausa. Ya está aquí con nosotros Ileana Rodríguez Santibáñez. Es miércoles de Visión Global y recuerden, hoy fue el cambio de presidente allá en Estados Unidos. Una pausa y volvemos. ¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo cayó 60 lugares a nivel mundial. Pero la Cuarta Transformación detuvo esta caída y aumentó el salario mínimo. El primer año 16%,
El segundo, 20% más. Y para 2021, aumentará otro 15%. En Morena, luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena. México tiene hoy una nueva opción. Queremos que la gente como tú se sienta parte del cambio que proponemos para México. Un cambio que pretende involucrar a quienes creen en la familia, en los valores, en la vida, en la libertad, en la paz, pero sobre todo en la reconciliación. Con nosotros, cualquier ciudadano puede aspirar, competir y ser diputada o diputado federal. Acércate a nosotros. México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario. En Morena estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la cuarta transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad, en el barrio y en el campo. Con millones de manos, mentes y corazones, este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena. La democracia ha prevalecido, una de las frases nodales del discurso de inauguración de Joe Biden al asumir como el número 46 la presidencia de los Estados Unidos. Hoy ya descansa como en su residencia oficial en la Casa Blanca, y de esto nos va a platicar esta noche en Visión Global la doctora Eliana Rodríguez Santibáñez, que tiene un invitado muy especial, el doctor Grisha Ratter, que nos va a platicar también de los simbolismos y de todo lo que implica este nuevo mandato en el país más poderoso del mundo. Eliana, vamos contigo. Buenas noches, vaya momento histórico el que tenemos hoy, el 46º presidente de los Estados Unidos después de un escabroso camino, llega a la presidencia Joe Biden y vaya discurso. Y para el análisis vamos a tener como invitado a Grisha Ratter, que ya anunciaba Rafael. Te damos la más cordial bienvenida, Grisha. Y bueno, pues nos gustaría conocer un poco la óptica y tus apreciaciones de este gran discurso que no solamente se asienta en una serie de simbologías importantes, sino en una retórica que alude a situaciones del pasado, pero también sienta las bases de un futuro promisorio para los americanos, para los estadounidenses. Me gustaría mucho comenzar contigo con esta parte donde el mandatario invoca con la palabra de honor que tiene un discurso contundente de defensa a la Constitución y a la defensa férrea de valores propios de la democracia. ¿Qué implicaciones tiene para los demócratas llegar al poder en un día como hoy con el escenario de incertidumbre que presenta la pandemia? ¿Qué oportunidad hay de defender la Constitución y los valores propios de esta democracia, Grisha? Pues creo que una lección que hemos aprendido es lo frágil que es la democracia y lo frágil y lo fácil que es violentarla cuando llega alguien como el expresidente, ni siquiera voy a mencionar su nombre, y cómo con seguidores que tienen tanto odio y tanto desprecio por tantos segmentos de la población, y que realmente vieron una oportunidad de violentar esa democracia por beneficio de sus creencias que realmente estaban muy equivocadas, pues si estuvimos así de perder la democracia más estable del mundo. Te mentiría si te dijera que no lloré varias veces hoy durante todo el evento, desde el poema que se recitó por esta niña negra que realmente creo que es de las cosas más maravillosas que hemos visto en décadas en Estados Unidos, una de las pocas veces en los 30 años pasados en donde ha salido el sol en una toma de posesión como lo que fue hoy, y las palabras del mismo presidente Biden que realmente estamos viendo historia, es decir, hoy sí valía la pena sacar a los niños de la escuela, sentarlos en la tele y ver historia cuando está sucediendo. Los eventos de hoy y los eventos de las últimas semanas, lo que sucedió en el Capitolio es algo que va a cambiar la historia de los Estados Unidos. Creo que nos pone a todos muy al tanto de lo peligroso y el trabajo que es mantener una democracia e instituciones de gobierno frágiles como son hasta las de Estados Unidos. Y pues de nosotros depende tomar este poder, como bien dices, el tener control de las dos cámaras y del Ejecutivo, de la presidencia, y asegurarnos de que realmente gobernemos para todos y no solamente por aquellos que creyeron en Biden en sus mismas palabras. ¿Tú consideras que dentro de esta simbología tan importante que hubo al convocar a exmandatarios, incluso por ahí
y vimos que se anunció, estaba un republicano, estaba George W. Bush, que por cierto, él cuando deja la presidencia la deja con una aceptación de 34%, que es la misma con la que se va Donald Trump en este día, ¿no? Su índice de popularidad al final descendió muchísimo. ¿Tú crees que este llamado, no solamente a la defensa de esto que has comunicado y comentado, sí logre generar un gobierno para todos, pero no solo eso, sino lograr el bienestar a través del bien público y no el bien individual? Es decir, hacia la colectividad, abandonando el individualismo que además se ha acendrado de una manera importante a nivel mundial. ¿Tú crees que esto sea posible para un gobierno que inicia dividido en la población? ¿Ves posible esto? Yo creo que sí va a ser posible. Yo creo que, aunque no lo digan abiertamente, muchos republicanos entendieron eventualmente, como lo hizo el mismo vicepresidente o el ex vicepresidente Pence, que lo que estuvimos a punto de perder es mucho más grave que la ideología extremista y de odio que hasta cierto punto lideró el expresidente Trump. Creo que lo van a entender. Creo que afortunadamente las acciones de las últimas semanas del presidente Trump permiten que los republicanos puedan abiertamente decir, no comulgamos con eso. Eso no es Estados Unidos. Esta persona es un paréntesis en toda la historia del país que no vale la pena ni siquiera seguir. Perdonemos, pero no olvidemos para que no vuelva a suceder esto, y realmente los republicanos van a poder usar estas acciones de tratar de violentar la democracia del expresidente Trump para decir, eso no es lo que yo quería para mi país, tengo una excusa perfecta para trabajar con un demócrata que además es centrista, que no se va a ir a los extremos que a lo mejor un Bernie Sanders, un Alexandria Cortés pudieron haber buscado, y tratemos de encontrar las cosas que nos unen como americanos y no la que nos separan. Yo creo que sí hay campo. Justamente hoy 17 legisladores freshmen, como les llaman, los recién llegados al Congreso americano, mandaron una carta al presidente Trump expresando su interés, al presidente Biden expresando su interés de querer trabajar con él. Va a tomar un poco de tiempo sacar a Trump del sistema, como lo puedes ver. El inconsciente está muy marcado por estos últimos 4 años, pero mandaron una carta expresando su interés de trabajar con él y de buscar territorio común para volver a unir a Estados Unidos y hacer el país que ha sido y que todo el mundo espera que sea por los próximos 4 años. Bueno, por ahí tenemos algunos fragmentos de este discurso, y cuando producción nos diga, por supuesto que los pondremos para que el público y nuestro auditorio pueda precisamente escuchar parte de lo que aquí se dijo en términos de este llamado a la unidad, que fue una palabra reiterativa dentro del discurso, y que bueno, esperemos que así sea. Pero además de esto, bueno, te preguntaría también, a ver, vamos a este fragmento. I give you my word. I will always level with you. I will defend the Constitution. I'll defend our democracy. I'll defend America. And will give all of you, keep everything I do in your service, thinking not of power, but of possibilities, not of personal interest, but the public good. And together we shall write an American story of hope, not fear, of unity, not division, of light, not darkness, a story of decency and dignity, love and healing, greatness and goodness. May this be the story that guides us, the story that inspires us. Bueno, pues ahí tienen prácticamente, Grisha, reescribir la historia. Pareciese que hubiese pasado verdaderamente algo muy caótico, el equivalente a un proceso sociopolítico de transición relevante. Esa es la magnitud del cambio que pretende Joe Biden a partir de este discurso. Pero vámonos a algo también central en el discurso de Joe Biden, Grisha, y que es algo que tiene asoladas a las naciones en este escenario, y que es precisamente el tema del virus, como él mencionó, y que es el tema del COVID-19. ¿De qué manera el COVID golpeó a la nación de los Estados Unidos al grado que Joe Biden dice el equivalente en decesos a lo que Estados Unidos tuvo de decesos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál va a ser el tono de enfrentar o la posibilidad de enfrentar seriamente este tipo de situaciones pandémicas? Ya vimos que la primera acción ejecutiva este día ha sido precisamente exigir el tapabocas o la mascarilla dentro de zonas federales. ¿Tú crees que logre mantener un control, que el propio Trump
no pudo tener en este tiempo? Puede ser que en las zonas federales sí. Recordemos que Estados Unidos a fin de cuentas es federalista, a fin de cuentas los gobernadores, sobre todo en los 33 estados en donde rige la mayoría republicana, pues ellos seguramente seguirán en su insistencia de que pues ellos tienen la libertad y que el gobierno federal central desde Washington DC no puede dictaminar qué pueden y no pueden poner sobre sus caras. Seguramente habrá repercusiones serias y seguramente el control o la distribución de las vacunas también hasta cierto punto podría pues condicionar a qué tanto siguen estos lineamientos que establezca el gobierno federal. Sin duda han muerto 400,000 personas. 400,000 americanos. Hoy se llegó, curiosamente, a la marca, han muerto a raíz del mal manejo que llevó el expresidente Trump. Sin duda, antes de que Trump lo decidiera, pues perdió, determinó que iban a dejar salir las segundas dosis para que tanta gente como fuera posible se pudieran vacunar y realmente van a tomar medidas muy, muy extremas para tratar de controlar esta pandemia. Pero no solamente el tema sanitario de controlarlo, que ya anunció que Fauci, que actualmente llevaba también el tema de la agenda sanitaria, será el encargado del tema ante la Organización Mundial de la Salud en cuanto recuperen sus derechos. Pero aquí también algo muy importante es lo que ha dejado la pandemia, no solo en decesos, sino en términos de desempleo. Así es que esto también va a ser muy importante observar si el mandatario logra generar que se reactive la economía. Importante el Compra América para que pueda ser factible la posibilidad de negocios al interior del Estado y el gobierno. Vámonos rápidamente a ver un inserto sobre esta parte del discurso y inmediatamente hacemos un corte. Once in a century virus that silently stalks the country. It's taken as many lives in 1 year as America lost in all of World War II. Millions of jobs have been lost. Hundreds of thousands of businesses closed. A cry for racial justice, some 400 years in the making, moves us. The dream of justice for all will be deferred no longer. A cry for survival comes from the planet itself. A cry that can't be any more desperate or any more clear. And now. Vamos a ir a una pausa muy breve, regresamos con Visión Global. Estamos en vivo con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez en torno a la inauguración, como se le llama en Estados Unidos, la toma de posesión de Joe Biden, con el doctor Grisha Redder, representante del Partido Demócrata en México. Volvemos enseguida. Canal 22 presenta lo mejor de la cinematografía y su público lo sabe. Salga de aquí. En 2020, más de 15 millones de personas vieron cine en Canal 22 a través de sus diferentes barras. Cineteca de culto. No me provoques, que todavía no sabes de lo que soy capaz. Cinema de 5 estrellas. Are you feeling better now? Cinema 22 mexicanos. No sabe lo que se está metiendo. ¿Lo usó? Por accidente nada más. Muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. ¿Qué prefieren? ¿Recortar o ser recortados? Zona D. Cine de autor. ¿T'as couché avec lui? Oui. ¿C'était comment? Anúnciate en las barras de Cinema 22 y sé parte de la comunidad de Canal 22. Los espero hoy en punto de las 9 de la noche. Vamos a hablar acerca de las elecciones de Estados Unidos, una de las más controvertidas en su historia moderna. Nos acompañan los representantes del Partido Republicano en México y también del Partido Demócrata. Nos vemos en punto de las 9. Continuamos en Noticias 22, en Visión Global, platicando con respecto a la inauguración de Joe Biden como presidente número 46 de la Unión Americana. Temas interesantes, un hecho sin precedentes. No estaba el presidente saliente en esta ocasión, Donald Trump. Él prefirió
irse muy temprano a su casa en Florida, pero también interesante por las medidas de pandemia, cómo se tomó distancia y por primera vez un Capitolio semivacío, no como estamos acostumbrados a toda esta parafernalia y esa tertulia que existe en torno a esta fecha tan importante para los Estados Unidos. Vamos a regresar a esta charla con Ileana Rodríguez Santibáñez y el maestro Grisha Ritter, pero antes les vamos a compartir otro fragmento de este discurso inaugural de Joe Biden a propósito de cuáles son los enemigos a vencer. Uniting to fight the foes we face: anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness, and hopelessness. With unity, we can do great things, important things. Let's start afresh, all of us. Let's begin to listen to one another again, hear one another, see one another, show respect to one another. Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. And we must reject the culture in which facts themselves are manipulated and even manufactured. Vaya reto que plantea Biden en esta parte de su discurso, lucha de contrarios, sentimientos y situaciones que emanan del mandato anterior y que él hereda. Grisha, ¿cómo crees o cómo piensas que va a implementar una política de reconciliación nacional que pueda sacar todos estos sentimientos y esta polarización que queda tras la lucha por el poder hasta este día? ¿Qué acciones crees o consideras que implementará Biden para esta reconciliación nacional? Mira, sin duda hay sectores del lado republicano, por así decirlo, trumpiano, que no importa qué haga, no hay manera de que los podamos llevar de regreso al centro. Para aquellos que están un poquito en las afueras o que realmente operan dentro del centro, en donde la mayoría de los americanos tenemos principios en común, pues es actuar no de manera unilateral, es no aprovecharse del poder absoluto que en principio tenemos en las dos cámaras del Congreso y en la presidencia. Es decir, realmente tratar de negociar y trabajar con los legisladores del lado republicano, tomar en cuenta sus opiniones y no simplemente decir esto se va a hacer así porque solo aquí, perdón que use el coloquialismo, mis cacahuates truenan. Entonces, creo que es importante el tema de negociación. Afortunadamente, no tenemos una gran mayoría en la Cámara Baja, tenemos una mayoría de una persona que es la vicepresidenta, Kamala Harris, en el Senado, y eso va a requerir que negociemos en cada paso que demos. No tan mal como si no hubiéramos ganado el Senado, pero tenemos que negociar. Y afortunadamente tenemos que negociar porque eso nos obligará a encontrar un territorio en común, a que haya republicanos que estén de nuestro lado, demócratas que no lo estén, porque tenemos de todo en los dos partidos, y el tener republicanos y demócratas en las decisiones en donde participemos juntos en ellas va a hacer que muchas de las decisiones sean bipartidistas y eso hace, pues creo que un gobierno mucho más justo y mucho más egalitario para todos los americanos y no solamente un lado polarizado que avienta el péndulo otra vez del otro lado para que dentro de 4 años pudiera pasar una cosa similar. Bueno, y esta frase tan interesante de que la política no debe ser vista como el incendio, me parece que también es un llamado a la convicción en los valores democráticos a través del ejercicio de la política, es recuperar la confianza en las instituciones políticas para seguir consolidando una democracia que por un momento mostró fragilidad mediante la toma del Capitolio. De hecho, toda esta parte del discurso alude precisamente a ese evento que el 6 de enero expuso todos estos sentimientos de rabia, ira, odio y en contradicción en aquellas voces que sí pedían un gobierno diferente. Antes de terminar esta entrevista, me gustaría mucho que también aludiéramos a la personalidad de un líder que es de los presidentes que llega, que es católico, que tiene esta simbología en el discurso, pero que pide confianza en él y que también dice, voy a gobernar para todos, aún aquellos que no han votado por mí. Pasamos a ver rápidamente esta parte del discurso y hacemos un cierre sobre si será posible que la personalidad de Biden
pueda controlar o coordinar a todos los estadounidenses a partir de una frase célebre que también dijo en este discurso. No es el ejercicio del poder como ejemplo, sino el poder del ejemplo mismo, ¿no? Que creo que es un cierre muy importante. Vamos a escuchar esta parte del discurso, por favor. Take a measure of me and my heart. If you still disagree, so be it. That's democracy. That's America. The right to dissent peaceably. Disagreement must not lead to disunion. And I pledge this to you. I will be a president for all Americans. All Americans. And I promise you, I will fight as hard for those who did not support me as for those who did. Bueno, aquí, Grisha, ¿qué opinión te merece este líder que aparece como conciliador y que convoca a todos los ciudadanos a este sentimiento de unidad, donde la confianza tiene que existir primero en él para que esto pueda realizarse? ¿Crees que lo logre? Yo creo que, no sé si lo logre, creo que el intento honesto y sincero lo va a hacer. A diferencia de lo que hizo el expresidente, que realmente de alguna forma trató de decir eso, que trabajaba para todos los americanos, pero sabíamos perfectamente que no era así, que trabajaba para un sector muy específico de la población americana, y realmente cuando Biden y Harris dicen vamos a trabajar para todos, realmente su intención por lo menos es trabajar para todos. No nos queda más que esperar que lo logren, que realmente por el bien de Estados Unidos y por el encontrar esta unión de un país que pues ha perdido mucho en estos 4 años, que realmente lo logren. De parte nuestra, como demócratas, haremos lo posible porque así sea. Estamos extendiendo nuestras manos ya hacia nuestros amigos republicanos para que, insisto, perdonamos pero no olvidamos, esto no puede volver a suceder, pero vamos a trabajar juntos para que lo que haya engendrado ese odio y ese enojo en un sector de la población, pues se arregle, se reconozca y se evite en los próximos años. Que la historia sea la que los dirija también es una frase del propio Biden en este discurso. Grisha Reter, agradecemos muchísimo tu participación en este segmento de Visión Global. Les deseamos el mayor de los éxitos a todos los estadounidenses, ciudadanos estadounidenses y connacionales mexicanos que se encuentran de aquel lado, que se consolide este gran deseo de este gran discurso. Rafa, te cedemos el micrófono. Muchas gracias por estar con nosotros, Grisha. Muchas gracias a ti, mi querida Eliana. Un abrazo, Grisha, de verdad muy interesante. Me quedo con lo que decías al inicio. Estamos siendo testigos de la historia que se escribe hoy, de por sí en unos años que han sido, en unos días muy convulsos con todo esto de la pandemia, pero hay que darle seguimiento y ser partícipes de esta historia. Muchísimas gracias, Grisha. Gracias, Iliana. Gracias a ustedes. Y nos despedimos. Producción, ¿me da tiempo de meter música? Nos vamos con música, recordando al gran compositor alemán Johann Hermann Schein, a 435 años de su natalicio, un compositor barroco. Esto que les preparamos son instrumentos de la época, espero que lo disfruten. Gracias, Laura Weman, nos vemos mañana.